a dar inicio esta mañana con una oración, por favor, mis hermanos. Padre bendito, cuántas gracias te damos esta mañana, que nos permites, Padre, una vez más, Padre, estar presentes aquí en este sitio, reunidos en tu bendito y santo nombre, escudriñando tu palabra, Padre. Padre, gracias por el mensaje que has preparado para nosotros, Padre, para que podamos nosotros en este momento abrir nuestra mente, nuestro corazón, de tal manera que podamos entender qué es lo que nos quieres decir a través de la palabra de este libro de Gálatas que hemos venido estudiando. Padre, por la bendición, Padre, permite que podamos, Padre, transmitir el mensaje que hemos preparado esta mañana para los hermanos. Gracias te doy en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. El título de este mensaje es el modelo de una vida llena de poder espiritual. Y bueno, ya leímos el pasaje de Gálatas, la Biblia Reina Valera, y yo también tengo aquí la porción que nos dice la Biblia traducción actual, la BDA, y me volvió un pasaje que yo vi anteriormente en 13. Se lo voy a leer. Dice: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor, en afecto. Toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si sigues mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, o sea que acaben por destruirse unos a otros. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y a su vez el Espíritu desea que lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Hermanos, en algunos mensajes anteriores hemos tratado el tema sobre el respeto a los reglamentos, normas o estatutos dentro de una sociedad, los cuales sin dudar son necesarios para que en la medida de lo posible podamos vivir organizadamente. Pues de otra manera, si las autoridades recurren a la buena conciencia de la gente, a la buena voluntad de la gente, lo más probable es que se generaría un caos muy grave. O sea, a mí me gusta mucho ver imágenes de YouTube, es una bendición poder ver imágenes de otro tiempo, de otras épocas, donde dice México en los años 50, 40, 60, no sé. Pero en particular cuando apenas estaba iniciando las carcachitas y todo ese tipo de carros, porque antes había caballos, por supuesto, carretas, pero ya después empezaron los carros de conducción, de motor, y no había reglamentos, entonces la gente se atravesaba y casi los atropellaban. Era un problema estar atravesando la calle en la Ciudad de México. Entonces pues tuvieron que hacer reglas justamente para poder poner orden en ese sentido, mis hermanos. Entonces por eso es que existen las reglas, y desde siempre la palabra libertad, mis hermanos, ha generado diferentes ideas. Esto nos indica que otorgar libertad lleva siempre el riesgo de que se abuse de esa libertad, sobre todo cuando no existe la disposición del corazón, hablando cristianamente, y la madurez para ejercitar esa libertad de manera correcta. En su carta a los Gálatas, Pablo había estado exhortando a los hermanos a permanecer firmes en la libertad de la que Cristo los había liberado, para ya nunca más regresar al yugo de la esclavitud. Pero muy posiblemente los judaizantes acusaban al apóstol de promover ese libertinaje porque se oponía a que regresaran a la ley como un medio para justificarse o para santificar su vida. Los judaizantes creían que la ley era lo único que impedía que el pecado corriera libre por todo el mundo, como si el mismo pueblo de Israel hubiera sido puro, perfecto, siendo con todo y la ley. Nunca lo logró, pecó, volvió a pecar muchas veces y no pudo evitar seguir pecando. Así que para aclarar esto y también para evitar que los gálatas se fueran a un extremo a otro, de un extremo a otro, les dice que la libertad de la que ahora disfrutan por estar en Cristo, de ninguna manera es una base para satisfacer los deseos de la carne. Es todo lo contrario, mis hermanos. La libertad cristiana
significa ya no pensar en uno mismo, sino en los demás. Hermanos, la libertad por medio de la fe en Cristo no es un salvoconducto para el libertinaje. La libertad en Cristo representa una vida en el poder del Espíritu muy superior a vivir en nuestras fuerzas o a vivir mediante restricciones tratando de cumplir externamente con las demandas de Dios. La nueva vida en Cristo se caracteriza por que una creciente santificación se desarrolla en nosotros, no solo porque el cristiano comprende bien el Evangelio, sino porque tiene el Espíritu Santo morando en él, que lo capacita para responder en amor a su Salvador y entregarse por completo en obediencia a él. En todo aquel que ha declarado a Jesús como su Salvador, Cristo está siendo formado en su vida. Y esto debe de reflejarse no abusando de la libertad que opera en él, sino en una mayor semejanza a Cristo en las diferentes áreas de su vida, una disposición cada vez mayor para servir por amor los unos a los otros. Recordemos, hermanos, que así como Cristo no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Es obvio que esto implica una mejor relación entre los cristianos, evitando atacarse, destruirse unos a otros. Es inconcebible, mis hermanos, que habiendo sido salvados solo por gracia y colocando en un lugar exclusivo en la familia de Dios, solo por gracia se traten de tal manera que en algunos casos se lleguen a extremos tales que parecen fieras salvajes devorándose unas a otras. Aquí lo dice, son palabras delicadas, pero lamentablemente es una realidad. En este texto Pablo representa los límites y los propósitos de la libertad que tenemos en Cristo y establece básicamente dos cosas con respecto a la verdadera libertad. Uno, la verdadera libertad no es un permiso para pecar, sino poder para servir a otros por medio del amor, cumpliendo así la ley de Cristo. Dos, la verdadera libertad cristiana procura la edificación del cuerpo de Cristo y no su destrucción. Vamos a ver estos dos puntos en los versículos 13 y 14 que dicen: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino para serviros por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Debemos de comprender lo que expuse antes, mis hermanos. La verdadera libertad en Cristo no es permiso para las obras de la carne, sino poder para servir a otros por medio del amor, cumpliendo así la ley de Cristo. Es muy claro este llamado de parte de Pablo. Dice: ustedes, hermanos, han sido llamados para libertad, han sido llamados para ser libres. Recordemos lo que vimos en el capítulo 5.1 de Gálatas, donde exhorta a los cristianos a permanecer firmes en la libertad con la que Cristo los hizo libres y no regresar al yugo de la esclavitud de la ley. Ahora, ¿qué entendemos o qué significa estar en esa libertad? ¿Hasta dónde llega esa libertad? ¿Cuál es el riesgo de malinterpretar la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres? Seguramente la procuración de los legalistas era que al predicar la justificación por la gracia, los creyentes empezaran a abusar de ella y vivieran como si no existiera ninguna restricción, que ciertamente se da en muchos casos, lamentablemente. Era de esperarse de los judaizantes. Acusaron a Pablo de promover el libertinaje porque hablaba en contra del sometimiento a la ley. Posiblemente esto lo podrían interpretar los pobladores de Galacia como un permiso para pecar y para que no se malinterprete el significado de la libertad cristiana. Pablo define sus límites y su propósito y dice: pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Hermanos, es verdad que sí, somos libres en Cristo,
Pero eso en ninguna manera se puede tomar como base para pecar. La justificación y santificación por la gracia puede ser una excusa para el libertinaje, y es por esa razón que Pablo advierte que precisamente no debe de ser utilizado como ocasión para satisfacer los deseos de la carne, que no sea el pretexto, que no sea la oportunidad para dar rienda suelta a las cosas pecaminosas, a ese viejo hombre que desea satisfacer sus apetitos egoístas. Dice primera de Pedro 2:16, como libres, pero no los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hemos sido liberados, dice Pablo, pero no para usarlo como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos sometiéndonos a Dios. Pasamos de una esclavitud que es al pecado a otra esclavitud muy distinta, que es la esclavitud a Dios, sometiéndonos a Él. ¿Y qué mejor que tener un amo como Él? Dice Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esa condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hemos hablado sobre aquellos creyentes que su fe está distorsionada y se debe a que han recibido una mala intencionada doctrina. Esos hermanos convierten en libertinaje la gracia. Por increíble que parezca, hermanos, hay hermanos así, malinterpretando la salvación para siempre. Algunos dicen, una vez salvo, siempre salvo. Esa afirmación es correcta, pero algunos la malinterpretan y la quieren entender diciendo, haz lo que quieras, al cabo que ya eres salvo. Y lo único seguro es que esa persona no es salva, no está salvada, mis hermanos, por más que ella le haya declarado a Jesús como Salvador. Abusar de la libertad cristiana significa no comprender el costo de nuestra libertad. Sí, para nosotros es gratuita la salvación, pero tuvo un enorme costo. Vamos a ver lo que nos dice primera de Pedro 1:17-19. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Qué palabras tan bellas que nos recuerdan que los momentos oscuros de nuestra vida pasada, mis hermanos, y la forma en la que Dios actúa en nosotros, rescatados de nuestra vana manera de vivir, con la sangre preciosa de Cristo. Precisamente porque Cristo pagó con su propia vida para salvarle. El verdadero cristiano no usa la libertad de Cristo para disfrutar del pecado, para ampararse en ella para pecar, sino que aborrece el pecado y ama la justicia de Dios. Entiende que por la gracia de Dios ha sido liberado de la esclavitud al pecado y por lo tanto ahora es libre. Debemos de comprender en términos prácticos, hermanos, más que ver la libertad como una oportunidad para aceptarse más en sí mismos, el cristiano debe de manifestarse en una entrega servicial por medio del amor. Pero eso dice enseguida y como propósito, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. En contraste, queda bien marcado. La libertad que tienes no es para satisfacernos a nosotros mismos. La libertad que tenemos en Cristo es para servir por amor los unos a los otros. Mis hermanos, una de las características del cristiano es tener presente y practicar todos los días el servicio a los demás. Recordemos el pasaje bíblico de Mateo 20:28 que dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida y rescate por muchos. Gracias al servicio de otras personas, yo lo puedo decir así, nosotros
tuvimos la oportunidad de conocer la obra de Jesús y nacer a una nueva vida. A partir de ahí, el eje central de nuestras vidas es Jesús. Ya no estoy buscando cumplir mis propósitos, ahora debo de cumplir los propósitos de mi nuevo amo. Cuando servimos por medio del amor de los unos a los otros, literalmente estamos imitando a Jesús en su entrega sacrificial. Dice en Filipenses 2, 3, 8, tenemos el mejor ejemplo del amor sacrificial. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimados cada uno a los demás, como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un evento que todos conocemos, hermanos. Jesús mostró su actitud de servicio, de humildad, cuando lavó los pies de los discípulos para ponerles el ejemplo. Se humilló para servir a los demás. Este servicio de los unos a los otros surge de la nueva vida en Cristo, en la que ya no nos domina el egoísmo, sino el deseo de servir a los demás por medio del amor, debido a la presencia y el poder del Espíritu Santo. No es por obligación, mis hermanos, es como respuesta al amor que nosotros hemos recibido a Cristo. Lo que damos, lo que recibimos, damos, mis hermanos. Otra característica relevante que debe demostrar el cristiano, sin duda, es el amor por los demás, porque esto significa cumplir con la ley de Dios de manera interna. Jesús ha operado un cambio en nuestras vidas. De ahí Pablo agrega en el versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así es que si queremos cumplir la ley, Jesús lo resumió en dos requisitos muy básicos. Dice Mateo 22:37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. En este pasaje de Gálatas, Pablo dice que amemos al prójimo como a nosotros mismos. En esto consiste la ley. Esa es la verdad, la verdadera libertad, que no la que nos da la licencia para hacer lo que mi carne desea, sino precisamente porque ya no soy esclavo del pecado, dejo de verme a mí mismo para ver lo que puedo hacer por los demás, por lo que puedo hacer por los que están cerca. El verdadero amor al prójimo se manifiesta no en puras palabras, mis hermanos, sino en acciones que reflejen el sometimiento mutuo en amor. Porque cuando dice servíos unos a otros por amor, significa sométanse unos a otros. No se trata de prestar un servicio, no se trata de quedar bien con alguien. Este acto va más allá, porque habla de un acto de obediencia y de amor. La verdadera libertad no es el pretexto para pecar, sino para poder cumplir la ley de Dios y lo que ha estado atacando a Pablo a través de su carta. Es la idea de la justificación por medio del cumplimiento de la ley, pero no ha atacado la ley de Dios, la cual, como dijo Jesús, se resume en los mandamientos que vimos anteriormente. Por lo tanto, la ley se cumple cuando, por amor a Dios, los cristianos obedecen y, en consecuencia, por medio del amor, se sirven unos a otros. Vamos a Romanos 13:8, que dice 8 y 9, del 8 al 10, perdón. Dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Cualquier otro mandamiento de esta se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor.
No podemos decir que amamos a Dios y no amamos a nuestro prójimo, o viceversa. No podemos amar al prójimo y no podemos amar correctamente a Dios. Dice en 1 de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. O si él no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Hermanos, si esto no nos pega, si esto no nos duele, si esto no nos hace ruido en el cerebro, mis hermanos, realmente tenemos un grave problema. La libertad en Cristo no debe ser usada como ocasión para la carne, como pretexto para pecar, sino como base para servir a los demás por medio del amor con el que Cristo nos ha amado, cumpliendo así la ley de Dios. La motivación que tiene el creyente para obedecer este mandamiento es la gratitud por la redención consumada por Cristo. Su motivación es una respuesta en agradecimiento por su salvación. El poder para realizarlo es proporcionado por el Espíritu Santo que le es dado al creer. El mejor ejemplo lo tenemos en Cristo. Dice Juan 3:6-38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hermanos, ya no es lo que yo deseo, lo que necesito, lo que demando de los demás. Esto es muy sencillo, esto es quitar la atención en mí y poner mi atención en los demás. Ahora tengo que detectar la forma en la que les puedo servir, cómo puedo amarles mejor. ¿Qué pasa cuando no sirvo a mis hermanos en la fe y sigo centrado en mis intenciones, en mi persona? Siempre comienzan los problemas, los conflictos, las ofensas, los pleitos, los celos, los ataques, las contiendas, todas esas cosas terribles que más adelante Pablo las va a mencionar, por supuesto. Lo opuesto a servir por amor los unos a los otros es, dice en el versículo 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. La verdadera libertad del cristiano procura la edificación y no la destrucción del cuerpo de Cristo. En el mundo real es difícil comprender cómo los seres humanos están contendiendo todos los días unos con los otros, cómo se atacan, cómo se enfrentan, cómo se hieren y cómo se hacen daño. Ese es el mundo real. Tengo un comentario personal, mis hermanos. Yo lo he experimentado todos los días cuando manejo el transporte público. Debería ser una situación de rutina diaria, respetando a los demás. Cuando me subo al metrobús, al metro, cuando camino en la calle, se vuelve una lucha, mis hermanos. Porque la gente no cede, la gente no se deja, la gente está viendo a ver de qué manera agredirse, cómo encontrar a alguien que contienda contra ellos. La gente, en lugar de ser amable, se vuelven verdaderos enemigos dentro del transporte, dentro de las calles, afuera de las calles. Primero ofendiéndose, me ha tocado establecerla, pasando a las palabras, a las amenazas y finalmente a los muertes. Es algo patético. No obstante, no estamos hablando en este momento de personas desconocidas, por lo que se vuelve un tema delicado, porque se trata de hermanos en la fe, personas cercanas a nosotros, nuestras mismas familias, mis hermanos, porque se trata de hermanos también que conocen de la palabra. Estas palabras son muy fuertes: morder con el objetivo de hacer daño y devorar y satisfacer su apetito, consumiendo por completo a su enemigo. Esto habla a todas luces de una personalidad contraria a lo que Jesús deseaba. Esto es una advertencia que Pablo está haciendo. Él tiene una perspectiva, una escena en la que una fiera está devorando a su presa. Alguien sabiamente dijo: cuando los perros y los lobos se muerden entre sí, es de acuerdo a su naturaleza, pero que las ovejas se muerdan y se destruyan entre sí, realmente es inaceptable. Los conflictos entre los miembros de la iglesia jamás deben escalar a tal grado. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, evitar ser víctimas de las contiendas dentro de la iglesia
Pablo estaba diciendo y está suponiendo lo que podría pasar en las Gálatas de seguir en esa actitud divisoria. Continuamos en el mensaje en el versículo 16 que dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este pasaje nos sugiere, no sugiere, mis hermanos, si pueden o si dan la opción o si deciden al respecto. Imagino a Pablo decir con fuerza: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las cosas, los deseos de la carne. La orden es clara, mis hermanos: anden en el Espíritu y no conforme a la carne. Vivan conforme a la voluntad de Dios, obedezcan las órdenes del Espíritu. Es necesario puntualizar en este punto el que el apóstol Pablo no quiere que seamos víctimas de nuestras propias necesidades y sigamos viviendo conforme al Espíritu Santo. Vuelvo a reiterar lo que nos dijo nuestro hermano Jorge la semana pasada. Nuestra iglesia, los mensajes, nuestros estudios, todo lo que aprendemos están basados en la Biblia, en las santas escrituras de Dios. Hermanos, cuando Pablo les decía a los Gálatas: anden conforme al Espíritu, lo que está diciendo es: recuerden, pongan en práctica todo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, que fue inspirada por Dios, todo por medio del Espíritu Santo. Guió en el Antiguo Testamento tanto a profetas, reyes, siervos, y en el Nuevo Testamento a los apóstoles. Así que cuando Pablo les dice a los Gálatas: anden conforme al Espíritu, lo que quiere es que se manejen con integridad, guiados por medio del Espíritu Santo. Estar bajo el Espíritu es un estatus de santidad. Bajo esta condición, Pablo dice enseguida: y no satisfagáis los deseos de la carne. Considero que esta es una batalla constante que tenemos cada uno de nosotros, mis hermanos, todos los días, y Pablo está enseñándonos esto aquí. Pablo dice: tengan cuidado de no complacer los apetitos de la carne, por contrario, anden en el Espíritu. Quizás puede surgir una pregunta: ¿por qué Pablo dice esto? Y la respuesta es muy simple. El apóstol estaba consciente de que vivimos en este cuerpo que en algún momento de nuestras vidas estuvo contaminado por el pecado. Así es que cabe la posibilidad de que haya quedado por ahí algún remanente. A pesar de que no lo busquemos, mis hermanos, podemos caer en cualquier momento. Así es que Pablo quiere evitar que nuevamente caigamos víctimas de los deseos carnales. Con respecto a esto que nos enseña Pablo, que debemos andar conforme al Espíritu, vamos a confirmar con las Escrituras lo que Pablo sostiene y afirma, y no solamente cuando les escribió a los Gálatas, también cuando lo hizo con los romanos y a muchas otras iglesias que el apóstol predicaba. Vamos al libro de Romanos 8:1, que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, hemos hablado del significado de lo que es vivir en la carne, y siempre viene a nuestra mente la idea sobre borracheras, fornicaciones, envidias, codicia, adulterio, mentiras, engaños, murmuraciones. Esto es actuar carnalmente y desviar nuestra mirada en Cristo para dirigirla en cualquier otra cosa del mundo. A veces podemos también pecar, creyendo que podemos agregar beneficios para nuestra salvación. No obstante, debemos de ser cuidadosos, ya que nuestra salvación depende totalmente de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada que podemos quitar o agregar a todo eso. Por eso tenemos las Escrituras, por eso tenemos la palabra de Dios. Como parte de nuestra vida en Cristo, debemos de cumplir con nuestras tareas, congregándonos, adquiriendo conocimientos por medio de los estudios bíblicos, participando activamente en los ministerios de la iglesia, leyendo la Biblia. Esta es la mejor forma de mantenernos, para la expresión, en forma, espiritualmente hablando. Todo esto lo hacemos porque somos hijos de Dios. Pasa a formar parte de nuestras rutinas.
lo hacemos ya de manera natural. Esa es nuestra nueva identidad en Cristo Jesús. Asimismo, hermanos, en Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Si, hermanos, una vez que fuimos lavados por la sangre de Jesús, somos templo y morada del Espíritu Santo. No nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos al Señor. Ya no estamos para hacer nuestra voluntad, estamos para hacer la voluntad de aquel que nos escogió, justificó, santificó, perdonó. Estamos para hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que Pablo, cuando también escribió a los romanos las siguientes palabras, en Romanos 8:9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, no pertenece a Él, no va a pertenecer a Él. ¿Cuándo es que vamos a pensar a vivir, a caminar conforme al Espíritu? Cuando el Espíritu de Dios more en nosotros. Mientras el Espíritu de Dios no mora, la persona, por mucho que sepa que la oración es buena, no se va a deleitar en la oración. Por mucho que sepa que leer la Biblia es bueno, no podrá satisfacerse en la lectura bíblica. Aunque adquiera muchos conocimientos, aunque se congregue, no podrá sentir el gozo del que habla el Señor de diferentes formas. En la semana pensaba, cómo ya lo he comentado en anteriores ocasiones, que mis compañeros de trabajo lamentablemente son un claro ejemplo de lo que es vivir según la carne. En otro tiempo, cuando me incluyeron en su chat llamado La Bandota, realmente fue muy decepcionante, ya que los mensajes y archivos que enviaban hablaban de una clara vida carnal. Me molestaba mucho. Y a estos hombres no les puedo considerar mis amigos, porque aquel que me conoce como un hijo de Dios y se dice mi amigo, no sería capaz de enviarme tanta basura. Le doy gracias a Dios por desecharlos y salirme del grupo. Esos no son mis amigos, por más que sigan insistiendo en incluirme en sus chats. Nuevamente, en Romanos 8, 13, 14, Pablo dice: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Nuevamente, todo lo anterior nos reta para no dejarnos engañar por las cosas que hoy están imperando en el mundo. Hoy es común ver toda clase de iniquidades en diferentes medios de comunicación, en nuestro entorno social, laboral y a veces hasta dentro de la familia. Hombres y mujeres fieles, servidores de Cristo, que se veían fuertes y vigorosos en Cristo, han sucumbido ante las necesidades de la carne antes de satisfacer las cosas del Espíritu. Personas muy cercanas a nosotros fueron víctimas de divorcios, de abusos, de desobediencia, de codicia, de engaño, de irresponsabilidad, de flojera, de desidia. Imaginen cuántas cosas hay con las que el enemigo nos está atacando. Algunos creen que la iglesia ya no puede ser tan cerrada, mis hermanos, tan legalista, que por ahí podamos pasar por alto algunos pecados que hoy se han vuelto parte del contexto urbano. Ellos creen en un Dios de su imaginación, no en el Dios de la santificación. Cuando buscamos a Dios, mis hermanos, el único requisito es ser responsables, íntegros, honestos. No necesitamos ser teólogos para encontrar en la Biblia lo que debemos de hacer para agradarle. Le doy gracias a Dios porque sabemos leer y escribir, porque hoy todos contamos con una Biblia en diferentes versiones, en diferentes idiomas, en diferentes formatos, en diferentes colores, letras chiquitas, letras grandes, chicas, medianas, hay unas muy pequeñitas. Por un momento imaginen, hermanos, a nuestros hermanos de otras épocas que no tuvieron esos beneficios, pero aún así fueron hombres fieles y comprometidos. Hermanos, aquel que ama a Dios
no ama la palabra, no ama a Dios. La palabra de Dios es para estudiarla, para obedecerla y ponerla en práctica. Por ahí hace algunos años leí una frase que me dejó muy claro para qué sirven las 3 S de la Biblia. Ya se los he dicho en otras ocasiones. Lee la Biblia para ser sabio, obedece la Biblia para ser santo y practica la Biblia para ser salvo. Vamos a continuar en el versículo 7 que dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Hermanos, un espíritu fortalecido en la palabra nos da la posibilidad de contender contra los deseos de la carne. Es muy evidente y de lógica pensar que el espíritu carnal y el espiritual, no se pueden mezclar. Son como el agua y el aceite. Son como los polos opuestos de un imán. Son carga positiva y negativa. ¿Alguna vez en casa por error juntaron 2 cables de luz positivo y negativo? Por supuesto, hicieron corto mis hermanos y se fue la luz en la casa porque se botaron los breaks o se volaron los fusiles. Así es como deberían de chocar los deseos de la carne y de la espiritualidad en nuestras vidas. Lamento decir que hoy muchas iglesias viven en un mundo con los cables cruzados, haciendo cortocircuito en las vidas de muchos hombres y mujeres que están confundidos y deciden solo juntarse y vivir juntos. Esa es la moda, mis hermanos, es lo que está de moda ahora. ¿Sí? No importa que Dios haya instituido el matrimonio, hombres que deciden ser mujeres y mujeres que deciden ser hombres, hombres viviendo con hombres y mujeres viviendo con mujeres, y el colmo, padres del mismo sexo adoptando inocentes que caen en sus manos para degenerarlos igual que a ellos. Esos son los deseos de la carne, los que dice la palabra: de nada sirve para todas estas personas, lo que importa es satisfacer los deseos de su cuerpo, eso entenebrecidamente por Satanás. La falta de espiritualidad en el mundo, mis hermanos, ha dado resultados que se haya multiplicado el número de hombres pederastas que se esconden detrás de una túnica religiosa, detrás de un pupitre, detrás de una gran cuenta bancaria, mujeres y hombres violados, mujeres y hombres violadores, niños y jóvenes feminicidas en potencia, sicarios, asesinos, traficantes de personas, de armas, de drogas. Se han descubierto sectas y grupos, y ustedes los han escuchado, mis hermanos, que secuestran niñas, niños y jóvenes, que son llevados a otros países para venderlos como si fueran mercancías, para prostituirlos en el mercado negro, para satisfacer el deseo de la carne de muchos enfermos mentales que están dominados por Satanás. Hermanos, ya hemos hablado de las estrategias del enemigo que nos están atacando sistemáticamente para hacer caer a los incautos, a los que quieren seguir viviendo hoy en la carne. Y una de esas estrategias dirigidas sobre todo a los jóvenes, que tenemos que tener cuidado, de los niños, son las redes sociales que invitan a los retos virales. Les ha costado la vida a muchos niños, a muchos jóvenes, por medio también de la música, mis hermanos, que solo invitan a estos jóvenes a fornicar, a drogarse y a rebelarse contra el sistema religioso de Dios. Hace algunas semanas, mis hermanos, otro comentario también, son las experiencias que tengo ahí con mis compañeros. Un compañero del trabajo, pues de pronto pone videos y cosas terribles, pero esa ocasión tuvo la brillante idea de poner un concierto del decadente y caduco Alex Tora, un hombre que ya tiene senil de 72 años, y durante su presentación gritó toda clase de improperios contra todos. Ya ni canta el tipo. Lo peor, no se cansa de mentarle la madre a los espectadores y ellos no se cansan de aplaudirle. Imaginen pagar un boleto para ir a ver a un hombre así. Esto nos muestra el grado de cultura de nuestra gente en la actualidad, con falta de ética, con falta de principio, con falta de valores y respeto por sí mismos. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo, lo que significa la naturaleza o identidad de un canario. Se alimenta, mis hermanos, regularmente de alpiste, de vaina fresca. No sé si algunos han venido por esos canarios o sus
algún otro tipo de pajarito. Y les da el alpiste de manera natural. Un zopilote se alimenta de carroña. Si tratamos de intercambiar los alimentos de estos dos aves, les aseguro que seguramente lo van a rechazar. Es su naturaleza, es su identidad. Ellos no van a cambiar un alimento por el otro. El mundo actual se complace en practicar cosas que este mundo tiene y hace, porque esa es su naturaleza. La iglesia no se complace en las prácticas de este mundo, porque su naturaleza es celestial. Y en este sentido la iglesia y el mundo van en sentidos opuestos. El mundo tira para abajo y la iglesia tira para arriba. Vamos contracorriente. Lamento decir, mis hermanos, que es más grande el número de personas que están tirando hacia abajo hoy en día, y un pequeño número de personas están tirando hacia arriba. Dios es el que ha dado a esa pequeña minoría la posibilidad de salvarse. Los rescató, los perdonó, los santificó, los justificó, y no es por sus esfuerzos, mis hermanos, es por la obra que Jesús realizó en la cruz del Calvario. De esta forma van caminando en dirección al cielo, van al lugar correcto. Por último, dice el versículo 18: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Sería muy fácil pensar que cuando decidimos seguir a Cristo, se nos presentaron las dos oportunidades al mismo tiempo. Un letrero dice camino al cielo y el otro camino dice camino al infierno. Yo creo que todos decidirían ir a donde los lleve su corazón. Si tienes un corazón carnal, ¿a dónde creen que van a ir? Al infierno, por supuesto, van a tomar el camino al infierno. Y si nuestro corazón está santificado, es seguro que iremos al cielo y tomaremos la corrección del camino correcto. Dios es el que nos puso en el camino correcto, porque nos guió por medio del Espíritu, porque ya no estamos bajo la ley del mundo, ahora somos nuevas criaturas, nuestra naturaleza e identidad cambiando. Entonces, que la palabra de Dios more en abundancia en nuestras vidas. Llenémonos del Espíritu Santo. Dice primera de Juan 2, 15, 16: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Eso no lo entiende el que no está guiado por el Espíritu Santo. Eso lo entiende aquel que ha nacido de nuevo, porque sus prioridades cambiaron, porque su naturaleza y su identidad ya es otra. Hace rato leíamos el salmo que nos nuestro hermano, dice ahí: has cambiado mi lamento en baile. En Romanos 7, 24, 25 dice, 7, 14, 25 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacer. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley y en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de la muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo. Pablo no está dando cabida a libertinaje, mis hermanos, al desenfreno total. Ya hablamos sobre lo que significa una y otra vez. Pablo no quiere que usemos la gracia del Señor como ocasión para pecar. Pablo quiere que usemos nuestra mente y nuestro espíritu. Llevamos la voluntad de Dios en todo momento, en
todo instante, bajo cualquier circunstancia, mis hermanos. La libertad que Dios nos dio no es un libertinaje para que nosotros nos volvamos soberbios, que nos volvamos altaneros, que nos volvamos arrogantes, mis hermanos. Nos la dio para que seamos humildes y para que sirvamos a los demás y para que estemos preocupados siempre por hacer bien por los demás. Aunque también nos está diciendo que la carne es un obstáculo, un tropiezo, que no lo deja desarrollarse espiritualmente como Él quisiera. Cada que quiere orar, la carne se interpone. Cada que se propone dar palabra, esa carne se interpone, porque esta carne es demasiado débil. De pronto se da cuenta que está esclavizado por el pecado, continúa esclavizado por el pecado. No obstante, en Pablo como en nosotros, lo que Cristo realizó en la cruz del Calvario nos libertó. Hoy podemos hacer la voluntad de Dios a pesar de nuestra carne débil. Hermanos, finalizo diciéndoles que Pablo fue un hombre santo, piadoso, siervo del Señor Jesucristo. No vivía para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad de aquel que lo llamó. Ya lo hemos dicho muchas veces y no está de más volverlo a recordar, que Pablo sufrió toda clase de vejaciones, golpes, insultos, encarcelamientos, naufragios, torturas, hambre y toda clase de carencias. Él no tenía las comodidades, las herramientas con las que contamos hoy nosotros, y sin embargo nunca renunció a su encomienda. Así que actuemos, mis hermanos, con libertad, con la libertad que nos da Dios, sin pecar. Que no confundamos esa libertad como una forma de que nosotros podamos andar por el mundo haciendo toda clase de situaciones que no van bien con nuestra personalidad. Tenemos una identidad, tenemos una vida en Cristo. Padre bendito, cuántas gracias te damos. Porque nos das, Padre, la oportunidad de escudriñar tu palabra, que es muy clara, Padre, que no deja nada a la duda, Padre, porque no hay opciones. Si quiero yo actuar conforme a lo que yo deseo, Padre, la única opción que tengo es actuar conforme a tu voluntad, Padre. Así que nos sometemos, Padre, a ti, Padre, para que tú hagas los cambios necesarios en nuestra vida, para que tú modifiques nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, que podamos servir a los demás, a los necesitados, a los que están en lucha también, Padre, a los que están con problemas de identidad, Padre, a los que están en problemas de decisiones importantes en sus vidas. Gracias te damos. Úsanos, Padre, usa a nosotros, usa nuestras vidas, nuestros conocimientos, para que nosotros también podamos ser sal y luz delante de los demás. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús.